Juan capítulo 8, versículo 31, y esto creo que tiene un poquito de eco todavía. Y recuerda que hemos hablado estas semanas, las últimas 2 o 3 semanas hemos hablado acerca de qué es permanecer, qué es verdaderamente el cristianismo. Y estoy haciendo un énfasis, o estamos haciendo un énfasis como iglesia muy fuerte en esto, porque nosotros tenemos que aprender a identificar las verdaderas señales del creyente, las verdaderas señales del creyente. Y hemos ido repasando cada uno de esos columnas. Nuestra fe está basada en varias columnas. Y la semana pasada hablamos la semana antepasada hablamos de que lo que Jesús quería hacer con nosotros es que nosotros permanezcamos con Él. Que cuando Jesús nos escogió era para que estuviéramos con Él. Esa fue la única razón por la cual el Señor nos escogió. Dijo, quiero que estén conmigo, pasen tiempo conmigo. De hecho, el milenio va a ser un tiempo donde nosotros pasemos tiempo con Jesús. O sea que si el Señor, si usted pudiera sacar en pocas palabras, definir para qué el Señor lo llamó, usted tiene que llegar a la conclusión siempre de que el Señor lo llamó para estar con Él. Sí, y suena como raro. ¿Por qué? Porque en este mundo que vivimos, nadie llama a otra persona para estar con él abiertamente. Nadie emplea a esa persona para estar con él. Sin embargo, es lo que más nos hace bien. Cuando usted está bien con su esposa, cuando usted está bien con sus hijos, cuando usted está bien con las personas, con la iglesia, con las personas a su alrededor, con las amistades que tiene, usted está bien. Es la forma de recibir amor. Cuando usted está con Dios, usted recibe amor de parte de Dios. Y por eso dijimos que la primera característica de la palabra de Dios, o la primera señal de los verdaderos creyentes, eran gente que permanecía, simplemente, no más. Usted no tenía ni que hacer nada más. Usted no tiene que ser famoso, usted no tiene que ser predicador para miles y miles de personas. Usted no tiene que hacer milagros, inclusive, eso no es lo que usted tiene que hacer. Usted tampoco tiene que ir y subir el Himalaya, como lo habíamos dicho, y volver a bajarlo en un día para poder ser un buen cristiano. No, un buen cristiano es una persona que simplemente permanece. Eso es lo único que tiene que hacer el cristiano. ¿Y cómo se permanece? Estando. Hablamos de que nosotros éramos una rama y que Jesús es el tronco o el árbol, y que nosotros lo único que tenemos que estar es pegados a Jesús. Y que pegados a Jesús nosotros simplemente pasaríamos lo que se llama la sábila, y que papá Dios, siendo el jardinero, nos podaría para que pasara esa sábila y de esa sábila diera fruto, más fruto y mucho fruto. Y hablamos de que el fruto que estábamos diciendo que llevábamos es el fruto del don del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu Santo: la paz, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la templanza, la fe, el amor. Bueno, habíamos hablado de todos esos frutos, y que es lo que lo que le pasa a usted simplemente con el hecho de estar en Jesús. Y eso hace que la vida sea como aparentemente, aquel que no sepa entenderlo dirá, uy, pero qué vida tan aburrida. Entonces, no, es la vida más majestuosa que hay. Es una vida maravillosa el estar con Jesús. De hecho, es la parte más difícil del cristianismo, es permanecer. La parte más difícil del cristianismo muchas veces es simplemente el estar. Es muy fácil salir a la iglesia, venir y tocar un instrumento, es muy fácil salir y hacer algo, pero permanecer es una de las cosas que más difícil es para todos los creyentes. Y es una de las cosas más impresionantes también, es que parece ser que es a lo que menos tenemos tiempo. Inclusive el diezmar puede ser más fácil que el ir a pasar tiempo con el Señor y permanecer. Inclusive ir de misiones puede ser más fácil. Inclusive ser pastor puede ser más fácil, inclusive, de lo que es estar delante de Dios. O sea que el éxito de la vida cristiana constituye en permanecer. Yo quiero que usted piense en esto, y quiero que lo medite, y quiero que en su corazón usted diga, esto tiene un poco de eco, chicos, creo. Tiene feedback o eco, una de las dos tiene. Entonces, permanecer, yo quiero que usted piense en esto. Si usted tiene que hacer algo hoy bien importante en Dios, tiene que ser permanecer en Dios. Le hago la pregunta, ¿ya permaneció esta mañana? ¿Está usted permaneciendo en este momento? ¿Cómo fue toda esta semana que pasó? ¿Qué significa permanecer entonces? Permanecer significa estar tiempo con Él,
es decir, tener un devocional, pero permanecer significa pensar en Él. Permanecer significa meditar en Él. Permanecer significa darle besos, abrazos. Yo no sé cómo lo interprete. Yo tengo una manera un poco tierna con el Señor. Un poco, digo yo, bastante tierna con el Señor. A mí, yo estoy haciendo mis devocionales, se me dan ganas de mandarle un beso al Señor. Eso es una representación o una expresión de lo que yo experimento con el Señor. Sí. De hecho, cuando viene mi hija me gusta mucho porque ella hace cosas muy parecidas. Entonces, con el Señor es así. ¿Qué cosas está pasando entre usted y el Señor? ¿Está usted permaneciendo? Dijimos también que aquel que no permanece, Dios lo tiene que cortar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que lo corta? Que hay gente que es llamada por el Señor, pero que no dan fruto. Y no dan fruto porque, lo dijimos la semana pasada, están sucios por dentro. ¿Qué significa sucios por dentro? Hay pecado. Ese es el segundo secreto. El primero secreto era permanecer, el segundo secreto es limpieza, la limpieza. ¿Cómo un creyente permanece y da fruto? Lo único que tiene que hacer es mantenerse limpio. ¿Qué significa mantenerse limpio? No quiere decir no pecar, sino que mantenerse limpio significa cada vez que peque, limpiarse. Ojo, no es no pecar, porque el mundo y la religión nos exige que no pequemos. La religión lo pone a usted frente a la espada de la pared y le dice, ¿usted por qué está pecando? Dios no nos pone frente a esa espada y esa pared. Nos dice, ¿usted por qué está pecando? Dios nos dice, límpiate de tu pecado. Y a medida que usted va siendo limpio, usted va saliendo adelante. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si pudiéramos tener dos secretos principales, son esos dos. Permanezca, lleve fruto, más fruto, mucho fruto. Luego que usted permanezca, mantenga ese fruto limpio. Y su fruto va a ser duradero. Es lo único que tiene que hacer. Parece raro. Yo cuando lo pienso y cuando se los digo, qué cosa tan rara, eso podrá ser tan fácil. Y es tan fácil, pero al mismo tiempo es muy complicado. Al mismo tiempo se complica. ¿Por qué? Porque eso significa someter nuestra propia alma delante del Señor. Por eso hace que esto sea un poco más complicado. Pero bueno, esas cosas las explicamos la semana pasada. Ahora quiero pasar a una cosa que yo llamo el tercer secreto. Y vamos a anotarlo allí. El tercer secreto del creyente, la tercera marca del creyente. Entonces ya miramos, el primero es el que permanece, el segundo es el que mantiene el fruto limpio y el tercero es el permanecer en su palabra. El tercer secreto del creyente es permanecer en la palabra de Dios. Recuerda que muchos materialistas dicen que para la vida cristiana es mantener, ser próspero, y eso no significa necesariamente la vida cristiana. Los que son hedonistas, los que viven en emociones, piensan que la vida cristiana es subir un día, llorar, volver a bajar, subir y volver a llorar. No tiene nada que ver con sentimentalismo. La vida cristiana no es sentimentalismo, es principios. Luego, los que son religiosos tienen que vivir sacrificados. Si no se sacrifican, no, y si no hacen algo, entonces viven pero oprimidos. Y los que son ignorantes viven en la ignorancia. Dijo, no creo que tenga que hacer nada. Pero no, ninguna de las cosas es. Lo que estamos hablando es lo que son los secretos. Y miren lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Dijo a los judíos o a aquellos que comenzaban a creer en él. Versículo 31, capítulo 8. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nota que no tiene que ver con hacer milagros. Nota que no tiene que ser con el mejor creyente, ni siquiera dejar de pecar en todos los aspectos y que usted no cometa errores. Nota que no tiene que ver con dejar simplemente de hacer una cantidad de cosas para que usted haga o que sea como que usted se tenga que acostar en una cama de vidrios o de puntillas. Eso no tiene que ver con la vida cristiana. Lo que tiene que ver con la vida cristiana es permanecer. Si usted logra permanecer en su palabra, entonces usted va a ser un verdadero discípulo. Es la tercera marca. Simplemente, usted quiere conocer un buen creyente, mírelo por las marcas. Usted quiere conocer un buen creyente, mírelo cómo es su relación conforme a la palabra de Dios. Pregúntese, si usted quiere ser un buen creyente,
un verdadero creyente, pregúntese cómo es su relación con la palabra de Dios. ¿La lee? ¿La cree? ¿La obedece? ¿Es algo que significa muchísimo para usted? ¿Cuántas veces está usted en contacto con la palabra de Dios? ¿La recuerda? ¿La memoriza? ¿Es usted de aquellos que dice, uy, ayer me dijo Dios esto? Hace un buen tiempo más bien, me pasó algo en un momento dado, en un error que cometí en la iglesia. Y yo me fui a buscar, cometí un error aquí en la iglesia y me fui a pensar, y luego me fui como a meditar en la palabra, en lo que había pasado. Y Dios me respondió, si tú hubieras puesto atención, yo había dejado de leer la Biblia el día anterior, y si tú hubieras puesto atención el día anterior, yo te hubiera dicho lo que iba a pasar. Es decir, la respuesta a lo que yo iba a leer era en el día anterior. Cuando nosotros comenzamos a caminar este camino del Señor, nosotros las primeras lecciones que nos enseñaron fue a leer la palabra de Dios, el tiempo de oración, pasar tiempo en la mañana con Dios y leer la Biblia. Y siempre nos enseñaron leyendo la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Al principio, cuando nosotros teníamos la primera Biblia, me la dio Sandy, recuerdo una Biblia de promesas. Yo iba en la parte de atrás de las promesas y todos los días cogía una. Era una Biblia gris, ya se nos acabó. Uno, a medida que va pasando el tiempo, las Biblias se le van dañando. Esta tiene como 3 o 4 arreglos. Pero ha sido la Biblia porque yo la muevo, yo sé dónde está todo, sé en el lugar donde está. Pero ese día, en esa Biblia, lo que me pasó fue que abrí y tenía que aprender a hacer el devocional. Y cuando en ese momento lo que Dios me dijo, o después pasando el tiempo, lo que Dios me dijo era, yo había dejado de leer la Biblia el día anterior y Dios me lo dijo ese día. Me dijo, si hubieras leído la Biblia el día anterior, entonces yo te hubiera contestado. Yo fui a revisar lo que había leído en el devocional del día anterior. Y Señor, ahí estaba la respuesta. Dijo, ¿cómo me perdí de que tú me hubieras contestado? ¿Por qué? Porque la Biblia es la esencia del cristiano. Entonces, ¿quiere conocer un verdadero cristiano? Simplemente mire qué es lo que, mírelo y mire la relación que tiene con la palabra de Dios. Al principio, obviamente nosotros no nos relacionamos muy bien con la palabra de Dios. Es decir, cuando usted comienza, usted no tiene ni siquiera Biblia, usted viene a la iglesia, va pasando el tiempo y usted no logra como conectarse, usted no logra inclusive tener una buena rutina de leer la palabra de Dios. Pero a medida que va pasando el tiempo, el creyente tiene que aprender a permanecer en la palabra de Dios. Por eso es uno de los secretos. Entonces, nunca se fije en un creyente por lo que habla y lo que dice, hermano, hermana. Nunca se fije en el creyente por lo que diga, yo doy, no doy. Nunca se fije en el creyente por eso. Usted se tiene que fijar en el creyente, en la característica del creyente, en cómo es su relación con la palabra de Dios. Puede que el creyente le diga a usted y le recite todo, porque también nos ha pasado. Encontramos gente que es una verdadera berraca, son unos berracos en pronunciar la palabra de Dios. Se saben la palabra arriba, abajo. Pero luego usted se tiene que mirar cómo es su relación conforme a la obediencia en esa palabra. ¿Vive esa persona conforme a la palabra de Dios o no vive conforme a la palabra de Dios? Si ellos permanecen entonces en los discípulos de Jesús, permanecen en la palabra de Dios, entonces son verdaderos creyentes. Verdaderamente, dice el Señor, seréis mis discípulos. Por eso podemos decir verdaderamente. Entonces, he sacado 7 conceptos que quiero enseñarles a los que están anotando acerca del creyente y la palabra de Dios, que tenemos que entender. Primero que todo, el creyente, el verdadero creyente, y eso lo tiene usted que anotar, sabe que la palabra de Dios le va a dar vida. Vamos un momento a Juan capítulo 6, versículo 63. Lo primero que el creyente sabe es que la palabra de Dios le da vida. A medida que usted va caminando entonces con Cristo, el verdadero creyente sabe en su mente y en su alma, ha entendido que va a dar y a recibir vida de parte de Dios. No solamente en primera instancia, sino que cada vez que va a conocer o que va a leer la palabra de Dios, sabe que ahí hay vida. Mira lo que dice entonces este versículo 63. Solo el Espíritu da vida eterna.
Los esfuerzos humanos no logran nada. Sin embargo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios tiene una característica, familia, que tiene dos características. Son espíritu, quiere decir usted no lo ve. Son algo que pasa. Un espíritu es algo que está sobre lo que es. O sea, usted no lo ve, es algo que usted no lo puede, no es tangible. Por eso la palabra, cuando usted la escucha, le llega a su corazón sin que usted lo sepa. Y luego, otra segunda característica de la palabra de Dios es que es vida. Entonces, aquel verdadero creyente que ha conocido a Dios sabe que cuando lee la palabra de Dios o cuando escuchó la palabra de Dios, experimentó vida. Le hago una pregunta: ¿está usted experimentando vida? ¿Eso es algo que está pasando en este momento en su vida como creyente? ¿Usted se siente que usted está experimentando la vida que Dios le dijo que iba a experimentar? ¿Es algo que usted experimenta en la mañana cuando la lee? Por primera vez, cuando usted conoció a Jesús, experimentó que eso era vida en usted. Dice que los buenos predicadores, o más bien los buenos predicadores o los buenos creyentes, son como los kettles. ¿Sabe cuál es el kettle, no? Cuando hay una buena palabra, se enciende y se calienta por dentro. Cuando uno es un verdadero creyente, uno escucha una palabra y es una buena palabra y uno se enciende por dentro. Es como que algo le pasó. ¿Es eso algo que pasa con usted? Entonces, si esto está pasando con usted, quiere decir que usted tiene verdaderas marcas de ser un creyente, un buen creyente. No que usted se emocione con un mensaje de todos vamos hacia adelante. Esos mensajes siempre nos emocionan. Esos son mensajes de ánimo. No, pero cuando usted escucha la palabra de Dios, usted experimenta algo dentro de usted. Experimenta vida, experimenta que usted está siendo tal vez corregido, experimenta que la palabra de Dios lo está cruzando usted por dentro. Entonces, el verdadero creyente sabe que esto es lo que pasa cuando conoce a Cristo. Vamos un momento a Marcos 4, versículo 26, para ilustrar un momento cómo trabaja la palabra de Dios en el creyente. Escuche lo que dice. Jesús también le puso esta comparación. Es Jesús quien explica cómo trabaja la palabra en la vida de una persona. Y les dijo esta comparación. Dice, con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. O sea que la palabra de Dios siempre le hemos llamado la semilla. Por eso hay quien dice, ya yo le puse la semilla, ya está listo. Sí, porque la semilla de Dios, como es vida, en algún momento produce la vida. Versículo 27 dice, no importa si ese hombre está dormido o está despierto, o si es de noche, no importa si ese hombre está dormido o está despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. La característica de la semilla, o tiene una característica importantísima, la semilla o la palabra de Dios, es que cuando la persona lee, escucha, medita la palabra, inmediatamente da vida. Uno no se da cuenta. Por eso, cuando la persona está leyendo en el devocional, y a lo mejor usted no entiende la mayoría de las cosas que entiende. Vamos a luchar todos los que están dormidos, porque estoy yo aquí como... Entonces, cuando usted está por la mañana, en la mañana usted estudia, usted va leyendo la palabra de Dios, a veces usted no entiende, pero esa palabra se va quedando dentro de su corazón y eso va echando una raíz, eso va haciendo que crezca. Mire lo que dice el siguiente versículo entonces, aunque el campesino no lo entiende, dice, la tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Entonces, el proceso de crecimiento de la palabra en uno es un proceso a veces relativamente lento. Usted no entendió la primera palabra, lo primero que le dijeron, haga esto, y el creyente no entiende nada cuando entra por la puerta. Y entonces uno no sabe, sino que en un momento dado, ¡prum!, comienza a echar semilla, esa semilla comienza a echar el tallo. Y comienza luego a echar las ramas, o lo de la espiga, y luego las ramas. Y luego en el versículo 29 nos dice, hasta que... Tenemos versículo 29, sí. Cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. O sea que el crecimiento de una persona conforme a la palabra de Dios no se le nota en el momento, sino que pasando el tiempo es que la persona va creciendo. Por eso les digo ahora, por ejemplo, en su crecimiento. ¿Cómo fue su crecimiento? Cuando usted entró, usted no sabía nada.
Pero tampoco nadie le dijo, ¿cuánto sabe? Venga, lo vamos a mirar y lo vamos a calificar. Sino que en el tiempo que usted vino creciendo, usted continuó simplemente permaneciendo en la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, y usted fue creciendo. Usted nunca se dio cuenta ni cómo creció. Usted se levantó un día por la mañana y dijo, uy, es como el fruto, exactamente. Eso va dando un fruto porque eso permanece en la palabra de Dios. Eso es permanecer en la palabra de Dios. Por eso, cuando usted escucha y lee la palabra, ella lleva fruto por sí sola. El secreto está en que usted permanezca en la palabra, en que usted permanezca leyendo continuamente la palabra, en que usted permanezca tirando para el frente. Digo, hay veces uno tira un devocional o hace un devocional largo, un capítulo, 2 capítulos. Yo me he extendido 4 o 5 capítulos y entiendo muy poquito en ese capítulo. Eso me pasaba hace muchos años. Entendía muy poquito en ese capítulo y yo no sabía qué estaba pasando. Y me preocupaba. Digo, ¿será que no estoy entendiendo? Pasando el tiempo, comprendí que la palabra de Dios tiene vida por sí sola. Es una semilla literal dentro de usted, y va, como ese espíritu, usted no la va a entender cómo va a trabajar, no la va a ver, no la va a sentir, pero usted, cuando usted permanece en ella, le va a dar un fruto bien importante. Eso es muy importante entonces que lo entendamos. Por eso entendemos que para el creyente la palabra de Dios es vida. Le hago la pregunta, ¿es para usted vida? ¿Lo que usted lee se ha vuelto vida? ¿Ha producido? Haga un análisis de su vida. ¿Qué ha pasado en los últimos años con todo lo que usted ha hecho? ¿Cómo ha sido su crecimiento? ¿Usted ha notado que ha echado raíces? ¿Ha notado que cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted dice, uy, esto es importantísimo para mí? La palabra de Dios tiene otra característica bien importante, que es rema. La información usualmente se llama logos. ¿Sí? ¿Qué significa logos? Logos es un periódico donde dice, hoy día acabaron de derrumbar un edificio para hacer algo, ¿cierto? Usted lo encuentra en los periódicos. Usted dice, bueno, eso es vida, está bien. Pero la palabra de Dios es rema, esos logos. La palabra de Dios es rema, que quiere decir que esa información es útil para usted en el presente. Entonces, hay gente que ha leído la Biblia y cuando usted va leyendo, hay gente no, sino que cuando usted va leyendo la Biblia, usted dice, wow, esto fue escrito para mí. ¿Cómo Dios es capaz de saber lo que yo estoy pasando? ¿Cómo Dios sabe lo que estoy atravesando y estas circunstancias de dificultad de mi vida? ¿Cómo es posible que Dios sepa? Es como que vuelve a la vida. Como un texto de 3.500 años de antigüedad, hoy usted puede decir, este texto se relaciona directamente con mi vida. Es la única manera de entender eso, es entendiendo que la palabra de Dios por sí sola tiene vida. Por eso dice, oirán la palabra de Dios y se convertirán. Por eso cuando usted va hablándole a las personas, muchas veces usted no sabe ni quién les está explicando, sino usted simplemente le está diciendo algo de la palabra de Dios y eso está dando una vida inmensa en la persona. Al tiempo pasa la persona y dice, ¿qué pasó? Yo no, es que esas palabras que usted me dijo en tal momento me convirtieron, me llegaron al corazón. Yo no sabía, y usted puede que no lo haya sabido. En evangelización, tal vez usted estaba hablando con una persona afuera y usted le explica todo el evangelio de Dios y le parafrasea, ni siquiera es exactamente lo que dice la Biblia, sino que usted le parafrasea la palabra de Dios y pasando el tiempo, la persona viene y dice, ¿cómo llegó usted a Cristo? Y usted no se acuerda que usted me había dicho a mí estas palabras y esto dio una raíz en un momento. La persona se durmió y volvió a despertarse y había dado la raíz. Para el creyente entonces la palabra de Dios es vida. Segundo concepto que vamos a ver. Para el creyente o el creyente sabe que la palabra de Dios es la manera de conocer a Cristo. ¿Sí? Vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Recuerde, el creyente ha sido llamado a permanecer. Entonces, el creyente entiende, el verdadero creyente entiende que a través de las escrituras, él conoce a quién es Papá Dios. El creyente a través de las escrituras conoce qué piensa Dios, qué analiza Dios, qué conoce Dios, qué quiere Dios. Una de las cosas que pasó en el jardín del Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados debido al pecado, cuando usted y yo pecamos o cuando pecaron ellos en ese momento, es que ellos perdieron 3 cosas. Primero, perdieron la relación con Dios.
Ellos quedaron, ya eran criaturas, eran hijos de Dios, y a partir de eso ya no eran hijos de Dios, eran simplemente criaturas de Dios. Ellos perdieron la relación con Dios. La siguiente cosa que Adán y Eva y los descendientes perdieron fue el temor de Dios. ¿Sí? Ya no tuvieron temor de Dios. Por eso es que usted y yo nacemos sin querer buscar a Dios, pero y también nacemos sin temor de Dios. Es decir, no importa, hacíamos lo que quisiéramos en nuestra vida. Eso es lo que nos dictaba. Pero la tercera cosa que ellos perdieron cuando Adán y Eva pecaron fue el conocimiento de Dios. Ellos, el Señor se les había revelado a Adán y a Eva en todos los conceptos. Usted y yo ahora tenemos que ir y comenzar a aprender cuando venimos a la presencia o a la iglesia. Tenemos que comenzar a aprender cómo caminar con Dios, ¿cierto? Usted viene y usted decía, uy, a Dios no le gusta que yo fume. Bueno, yo no sabía eso. Una de las cosas que nos pasó a nosotros es cuando a mí me dijeron que Dios era el interesado en que nosotros estuviéramos casados. Y yo pensé que lo del matrimonio era una elección personal. ¿Sí? ¿Recuerdan? Había un hombre que les conté también hace mucho tiempo, un hombre suizo, mayor, de un muy buen trabajo tenía ese hombre en Microsoft. Y el hombre dice que le fueron a compartir el evangelio, tenía unos 45, 50 años, yo no recuerdo cuánto tenía, y dice que cuando le fueron a compartir le dijeron, mire, la palabra de Dios dice que usted no debe de fornicar, y él dijo, yo no creo en eso, pero si usted me muestra dónde está escrito eso, entonces yo lo voy a creer. Bueno, muy fácil, abrió la Biblia, leyó, y él dijo, uy, tengo que dejar de hacer esto. Entonces, cuando nosotros pecamos, debido a que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos perdieron el conocimiento de Dios. Por eso nos dice la Biblia que a través de la palabra podemos nosotros conocer a Dios. Vamos a mirar lo que dice aquí entonces. Si obedecemos los mandamientos de Dios, o sea, si obedecemos lo que estamos aquí leyendo, podemos estar seguros que hemos llegado a conocerle. Entonces, en la palabra de Dios está ¿qué? Está cómo se comporta Dios, qué piensa Dios, qué analiza Dios. Por eso el creyente, verdadero creyente, está interesado en saber lo que Dios piensa. Entonces, ¿qué hace el verdadero creyente? Coge y abre la palabra de Dios y dice, eso es lo que él piensa. Para nosotros, como pastores, es muy importante saber lo que Dios piensa. Sí, yo puedo tener unas muy buenas ideas, pero yo necesito saber qué es lo que Dios piensa para mí. Entonces, ¿cómo hago yo para saberlo? Pues yo tengo que conocer a Dios. Y la manera como yo lo hago es que leo la Biblia. Recuerde, cuando usted ora, Dios lo conoce a usted. Pero cuando usted lee, usted conoce a Dios. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. Cuando usted lee, Dios le habla a usted. ¿Estamos? Y Dios está interesado en hablarle. De hecho, no tiene sentido vivir una verdadera vida cristiana sin saber lo que Dios piensa, sin saber lo que Dios quiere. Y una de las cosas más hermosas que me ha pasado a mí, uno de los quizás milagros más tenaces que yo he vivido en la vida cristiana y más simples, pero más importantes, fue el día que yo comencé a leer la Biblia por allá en el libro de Samuel, y Dios le da una señora disciplina a David. Y nos dice la Biblia que él tuvo que disciplinar a David fuertemente. Cuando él estaba disciplinando, yo recuerdo que yo había comenzado a tener la rutina de leer la Biblia todos los días en mi casa. Entonces trabajaba de noche, a las 11 de la mañana leía yo, abría la palabra de Dios, me encerraba, no había nadie en la casa. Después de tener todo listo, me sentaba o me arrodillaba. Siempre me arrodillé en la cama y puse la Biblia, me arrodillé en el suelo y puse la Biblia en la cama y comencé a leer. Y vi que él le estaba disciplinando a Dios. Y le dije, Señor, ¿por qué lo disciplinaste? Yo le hice la pregunta clara y clave en voz alta al Señor. Señor, ¿por qué lo disciplinaste, papá? No entiendo qué hizo este hombre, pero tú no eres así, Señor. Inmediatamente yo dejé el tema, oré toda la situación, qué sé yo, cerré mi Biblia, salí. 7 días después alguien vino a mi casa y me dijo, David, durante estos 7 días he estado pensando en ti y tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Y yo le dije, bueno, mira, qué interesante, ¿qué será? Era la respuesta exacta a lo que yo le había preguntado a Dios. El hombre cogió la palabra de Dios y me dijo, mira, esto dice la palabra de Dios acerca de esto. Y si ustedes lo pudieran observar, si tuviésemos tiempo para enseñar qué es esto, es espectacular la respuesta de parte de Dios hacia eso. Entonces, la palabra de Dios, el creyente, el verdadero creyente sabe que a través de la palabra va a conocer a la persona. La palabra de Dios es la biografía. Alguien decía, ¿usted quiere saber cómo piensa Dios? ¿Usted quiere saber qué siente Dios?
lea los evangelios, mire a Jesús, como conforme hizo Jesús, así piensa Dios. Conforme pasó, así piensa. En la palabra de Dios está revelado qué es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Está revelada la explicación, está revelado el camino que la persona quiere seguir. Entonces sería muy raro que un verdadero creyente simplemente dejase la palabra de Dios a un lado. No tiene sentido. El verdadero creyente es el que verdaderamente quiere conocer a Dios. Por eso es lo que les había dicho al principio. Si usted quiere reconocer al verdadero creyente, mire su relación, la relación que él tiene conforme a la palabra de Dios. ¿Cada cuánto lee usted la palabra a la semana? Váyase preguntando, ¿cómo la lee? ¿Qué hace? ¿Hace usted un resumen? ¿Cómo sabe usted que está conociendo a Dios en ese momento? ¿Usted comprende las ideas de Dios? Mire, cuando lea la Biblia, no la lea simplemente leyendo lo que está leyendo y obteniendo, aprenda a leer en el contexto. Aprenda a leer y a pensar por qué Él está escribiendo estas cosas. ¿Por qué será que el Señor está escribiendo y quiere que usted sepa estas cosas? Piense en usted como si usted fuera el escritor. ¿Por qué escribiría usted esto? Luego vaya y hágase las siguientes preguntas. Deletree la Biblia, subráyela. Hágase preguntas que usted no se imagina. Póngase en el papel de los discípulos. Muchas veces cuando Jesús estaba hablando con Pedro y uno está leyendo esa parte, tal vez por allá en Juan, uno se tiene que pensar como si usted fuera Pedro. Y siendo usted Pedro, usted dice, wow. Cuando usted está leyendo, por ejemplo, una de las cartas, las cartas de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y a veces que Dios me ha hablado bastante en esas cartas, en momentos de dificultad, yo he comenzado a leer, Señor, háblame por favor. Y voy pasando y una de las palabras que recuerdo que él me decía en esa palabra es una carta donde él escribe, Pablo le escribe a Timoteo y dice, Timoteo, ¿cómo me alegro de que hayas creído en mí? O le decía a la iglesia, nos alegramos tanto por la fe que tienen en el Señor. Eso se vuelve vida en usted. Entonces usted conoce qué es lo que piensa Dios. Usted necesita una guía para saber qué es lo que Dios dijo de acerca de hoy o de mañana. De lo que va a decir, si usted va bien o está mal. No es suficiente con lo que el pastor le diga. El pastor está aquí para predicar, pero el pastor no puede estar con usted todo el día. Entonces, ¿cómo sabe usted que va bien? Usted tendrá que preguntarle al Señor cuando usted le conozca, Señor, ¿cómo voy? Háblame hoy. Y usted hace y abre la primera parte o el primer capítulo siguiente y usted dice, así vas. Póngale atención a eso porque esto es muy interesante. Qué bonita la palabra de Dios. Tercer concepto que vamos a explicar. Para el creyente, la palabra de Dios es una necesidad vital. Entonces, primero dijimos, a ver si lo recordamos, para el creyente la palabra de Dios es vida. Para el creyente, segundo, la palabra de Dios es ¿qué? Es la manera de conocer a Dios. Tercero, para el creyente la palabra de Dios es como el pan de vida. Es una cosa vital. Aquel que es el verdadero creyente sabe que la palabra de Dios se vuelve vital para él. Y ya les voy a explicar qué es lo que dice. Miren, el camino de Dios es un camino de mucho aprendizaje. Y Dios lo lleva a uno en ese momento de un lugar a otro. Y permite que usted pase por circunstancias difíciles. Permite porque usted pase por circunstancias donde usted no ve a Dios aparentemente, como si Dios no estuviese con usted. El camino de Dios es un camino donde Dios tiene que sacar la basura que usted tiene por dentro y tiene que llevarla a la luz. Es un camino también donde Él sabe que tiene que animarlo y regocijarlo, que tiene que apoyarlo. Es un camino donde Él sabe que tiene que darle dirección. Pero cuando entonces el verdadero creyente entiende esto, sabe que la palabra de Dios es vital para él. Vamos a mirar un poco lo que dice Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Miren esto que pasa en conforme al pueblo de Israel a su caminar y conforme a la palabra de Dios. Le dijo el Señor a Israel: acuérdate del camino que durante 40 años el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto para afligirte y para ponerte a prueba, con el fin de conocer las inclinaciones de tu corazón y ver si cumplirías sus mandamientos. El camino de Dios es un camino de enseñanza. Y dice el Señor que llevó a Israel por todas partes.
Los hizo pasar por el momento de dificultad, por el momento de escasez, lo hizo pasar por el momento de alegría, les llevó al mundo, los observó, los dejó que ellos hicieran, que ellos fueran, y al final demostró que era lo que había en el corazón de cada uno. Versículo siguiente: te afligió, te hizo pasar hambre. El Señor permite muchas veces que usted tenga que pasar hambre. Ahora, el Señor no va a hacer que usted muera, sino que el Señor va a hacer que usted pase en un momento dado de necesidad, hambre en el sentido de necesidad, no para acabarlo, sino para que usted sepa, porque la necesidad, usted sabe, si usted va a decir, Dios, pues no estás conmigo, si ves, yo para qué te sigo. La necesidad nos hace mostrar quiénes somos verdaderamente. También nos hace mostrar la abundancia. Había un presidente de los Estados Unidos que dijo, dale a una persona todo el dinero que pueda, dale todo el poder y vas a saber quién es esa persona. Cuando no tenía nada, no se manifestó. Y cuando tuvieron mucho, entonces su corazón se les dañó. Lo mismo es cuando no tuvieron también. Por eso David decía, Señor, no me des poco que me queje de ti y no me des mucho que me aleje de ti. Dame lo que necesito, decía David. En su corazón lo limpiaba. Ahora, mire entonces que dice, los hizo pasar hambre y después los alimentó, te alimentó con el maná. Comida que ni tú ni tus antepasados conocías, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra, el creyente sabe que tiene que volverse la palabra de Dios vital en su vida. Tanto que uno tiene hambre y ganas de conocer. Se vuelve como el momento o el lugar o la información para salir, para sacar, para ser una persona o para pasar por el desierto, para pasar por la montaña, para pasar en el tiempo de la cosecha, pero para pasar en el tiempo de la hambruna, para pasar en el momento donde somos formados, para pasar en el momento también donde somos levantados. Por eso el creyente, y él les dice, yo les he hecho pasar todas estas cosas para que ustedes entiendan que no solamente de pan viven, sino que de la palabra que sale de mí. Entonces, cuando el creyente viene a Cristo, inmediatamente entiende estas palabras. Por eso, muchos de nosotros vivimos en la mañana o en algún momento y decimos, yo tengo que mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Usted se siente seco, su oración se seca, su forma de vivir se seca, usted la comienza a embarrar más. Usted comienza a cometer errores cuando usted pasa mucho tiempo sin leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted no tiene la información que dice Él para el tiempo correcto. Escucha lo que dice en Juan 6:88. Aquella actitud del verdadero creyente es que no vive satisfecho si no tiene la palabra de Dios. ¿Está esta actitud en su corazón? Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. El verdadero creyente sabe que la palabra de Dios se vuelve como yo tengo que leer. Usted no se levanta, usted se levanta por la mañana, hace su devocional. Usted tiene que escuchar la palabra de Dios. A usted le hace falta la palabra de Dios. Es una cosa que pasa en el corazón de uno, del verdadero creyente. Él sabe que necesita, o sea, que la palabra de Dios se vuelve como vital. Es como si usted tuviera hambre física. Pero eso es un hambre espiritual de saber quién es Dios. Por eso usted se levanta y tiene que conocerlo. De hecho, les cuento una cosa. Cuando una persona está mal espiritualmente, también usted le puede preguntar cómo está su relación conforme a la palabra de Dios. Ahora, estar mal espiritualmente no quiere decir, cuando digo estar mal espiritualmente, no quiere decir un tiempo de bajón. Porque hay momentos donde Dios lo tiene que a usted, ¿cómo se dice? Sacudir, donde lo tiene que formar, donde lo tiene que poner frente a aquello que se llama en el horno de fuego. Sí, porque Él es fuego purificador y fuego consumidor. Eso no quiere decir que usted esté mal. Eso quiere decir que usted está pasando en un momento donde Dios lo está podando. ¿Sí? Cuando digo que usted está mal, es cuando una persona está alejada de Dios. Es decir, cuando está apática, cuando no quiere leer la palabra de Dios. Cuando esa persona no quiere leer la palabra y usted la ve que ya bajó, que ya dejó de orar, que ya dejó de hacer, usted nota y ve que no hay una buena relación con la palabra de Dios. Pero aquella persona que va en un momento de dificultad se va a pegar a la palabra de Dios. Uy, ¿qué dice el Señor hoy? Por cuanto hiciste esto, he reprendido todos tus demonios, he reprendido todos los ídolos que tenías en tu corazón. Ay, Señor, eso está muy duro, pero me apego a la palabra. Solamente puedo caminar contigo.
Contaba un pastor que se llamaba Jimmy Chamorro y dice que Jimmy Chamorro le dijeron que tenía cáncer. Y él dijo, Señor, yo voy a pasar este cáncer si tú vienes conmigo. Y a través de ese cáncer sacó una cantidad de estudios bíblicos. Pero cuenta Alex Campos que también le dio un cáncer en la boca, en la garganta, y que él sacó la canción Al Taller del Maestro debido a lo que pasó con Dios en esa época. Y si usted ve la canción, es una de las canciones bíblicas que él tiene. Y dice, al taller del maestro vengo, Señor, ¿cómo voy a alabarte cuando no estoy? ¿Qué pasó? Pasó la prueba pegado a la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios es vital para el creyente. El verdadero creyente sabe que la palabra de Dios es esencial. Usted sentirá hambre de la palabra de Dios. Usted querrá escucharla. Su conversión, cuando usted ve a una persona, le vea flaco, le vea sin ojos, ojeroso, dice, no has comido. ¿Cuánto llevas sin comer? ¿Sin comer qué? Sin comer palabra de Dios. Por eso es que estás actuando de esta manera, porque no sabes qué hacer. Y es así. Usted no sabe qué hacer y baila en barra porque usted no ha querido consultar y no ha querido estar en el secreto con Dios. Lo que nos lleva al cuarto punto. Para el creyente, el verdadero creyente, la palabra de Dios es su producto de limpieza, es su jabón, le limpia del mal. El verdadero creyente sabe que él está limpio por la palabra de Dios. Es una de las características que hablamos la semana pasada. Juan 15:3, miren lo que dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerda que siempre hemos escuchado ese concepto. Vaya, usted le han lavado el cerebro allá. Claro, lo que la palabra de Dios hace en la vida del creyente es lavarle la cabeza. Es lavarle sus pensamientos. De hecho, la palabra de Dios en la Biblia es comparada con el agua. Lo que el agua hacía en el Antiguo Testamento era limpiar a las personas, purificarlas. Por eso la palabra de Dios viene y purifica. Cuando usted lee la palabra de Dios, sus malos pensamientos son purificados. Pero no son purificados de manera, no son purificados de manera esotérica. ¿Sí? Es decir, yo leo y se purificó. No. Esto es una manera práctica. Cuando usted lee, sus pensamientos van siendo y su forma de pensar va cambiando. Es decir, por ejemplo, no cometeréis adulterio. Entonces usted leyó en la Biblia y dice, Dios no quiere que yo cometa adulterio. Y usted no comete adulterio. Es muy sencillo, lo lava de sus pensamientos. Por eso, una persona que tiene una buena relación con la palabra de Dios y que permanece en la palabra de Dios, con el tiempo cambiará de forma de pensar. Sí o sí tiene que cambiar con forma de pensar. Por eso también cuando una persona no cambia de pensamiento es porque no tiene relación con la palabra de Dios. Tal es el hombre en sus pensamientos, así es él. Entonces, ¿qué es lo que hace en la palabra de Dios? Cuando usted la lee y conforme la lee, usted va entendiendo, la va meditando y usted va cambiando por dentro. Por eso la palabra de Dios es limpieza para el creyente. También lo limpia y le cambia, lo enseña, lo reprende. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Toda la escritura, o sea, toda la Biblia, es un mensaje enviado por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para mostrar a la gente cómo vivir a la manera que Dios manda. ¿Lo puede notar? Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios limpia el camino del creyente. La palabra de Dios limpia su camino, lo corrige, le enseña. Por eso un papá puede sentar y decirle a un hijo, hijo mío, aquí dice esto. Esto es lo que dice el Señor y eso es lo que tienes que hacer. Puede que usted no tenga una autoridad frente a ese hijo, pero usted dice, mire, yo no tengo una autoridad, pero aquí en la palabra de Dios dice esto así, así, así. Y la palabra sola es autoridad. Hace muchísimos años yo tenía que reprender a alguno de los muchachos en la casa. Y yo no sabía cómo reprender a ese muchacho. Entonces cogí, abrí la palabra de Dios y le dije, mira, reprenderás al sabio y te amará. Reprenderás al necio y te odiará. Y comenzó a cambiar el concepto de la palabra de Dios. Muchas veces inclusive frente a lo que dice muchas veces inclusive frente a lo que nosotros decimos de
cuando vamos en cuanto a la disciplina de los hijos, muéstrenle la palabra de Dios. Eso corrige a cualquiera. La palabra de Dios corrige sola. No solamente porque está allí, sino cuando usted la leyó, corrige su camino inmediatamente. Por eso es importante que el creyente tenga una buena relación continua y viva con la palabra de Dios, que permanezca en la palabra de Dios, porque permaneciendo en la palabra de Dios, la persona va cambiando la manera de ser. ¿Usted quiere que corregir el camino de su vida? Entonces, corregir el camino económico, vaya a la palabra de Dios. Mi amor, ¿cómo vamos? Mire, mi amor, la palabra de Dios dice esto y esto y esto acerca de las finanzas. Lea usted lo que dice. Conforme a eso, usted corrigió el camino. ¿En qué área usted quiere corregir el camino? A nivel sexual, vaya a la palabra de Dios. Vaya y lea por allá en Deuteronomios, creo que es 20 o 19, acerca de todas las maldiciones, acerca de la vida sexual y de la inmundicia sexual. Y usted va a poder corregir su camino. Por eso la palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para enseñarlo, para reprenderlo, para corregirlo y para mostrarle la manera como Dios vive. Su relación con la palabra de Dios es importante. Por eso, si usted no ha leído la palabra de Dios, ¿en qué lo corrigió Dios? Si usted no leyó la palabra de Dios ayer, Dios no le habló. Y usted necesita, y yo como creyente necesitamos crecer en gracia. Y la manera de crecer en gracia es crecer conociéndole la palabra de Dios. Ahí Él lo va a limpiar. Mire lo que dice el Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Sencillo, obedeciendo tu palabra. ¿Cómo obedecer la palabra? Porque leyó la palabra de Dios. Usted quiere, Señor, pero es que yo tengo tantas dificultades en mi vida. Esto parece un camino esto como dice una trocha, ¿cómo se llama? De arrieros. Esto parece en mi vida, parece va para abajo y para arriba. Limpie su camino. ¿Cómo lo va a limpiar? Siéntese con la palabra de Dios. Me contaba un hombre que se llamaba Enrique Escobar que lo primero que hizo fue sentarse, los 3 primeros, se leyó la Biblia varias veces desde el principio hasta el fin. De hecho, una de las características que usted tiene, que el verdadero creyente tiene cuando conoce a Dios, es que tiene una sed por la palabra de Dios. Es como si a usted le pusieran sal en su boca y usted solamente quiere beber agua. El agua es la palabra de Dios. ¿Eso siente usted? ¿Tiene sed? ¿Tiene sed por conocer a Dios? Entonces Dios le va a limpiar su camino. Muy bien, entonces para el creyente en ese punto la palabra de Dios es el método principal para limpiar su camino. Quinto, para el creyente la palabra de Dios es su arma principal, un arma de defensa. Mucha gente se pregunta, Señor, ¿cómo me defiendo de esta situación? ¿Cómo me defiendo espiritualmente? ¿Cómo me defiendo de mis enemigos? ¿Cómo me defiendo de una situación pasada? ¿Cómo me defiendo de una persona viva físicamente, en una persona que me está en una situación? ¿Cómo me defiendo en una relación? ¿Cómo me defiendo de un espíritu? ¿Cómo me defiendo de muchas cosas? Dice la Biblia que es por medio del uso y del conocimiento de la palabra. Vaya a Mateo capítulo 4 versículo 10. Escuche cómo lo hizo Jesús. Y si Jesús pasó sus dificultades y respondió de esta manera, sus discípulos verdaderos también lo harán. Mire lo que dijo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. La manera como Jesús manejó la situación, estando con el mismo Satanás al frente, fue respondiéndole por medio de las Escrituras. Por eso es que sabemos algo: escrito está. En un momento en el que usted tenga una dificultad muy grande, Señor, tú has dicho en tu palabra que tú me llamaste, por consiguiente aquí estoy. Entonces la palabra de Dios se vuelve una garantía, se vuelve un arma de defensa para el creyente. Él lo sabe y va a volver a la persona en el momento indicado y va a decir: esto es lo que me dijo Dios. Por eso cuando una persona se casa, está en un momento de dificultad, o cuando una persona adquiere un trabajo, va a comenzar una empresa, siempre le preguntamos: pastor, me quiero casar. Pastor, me quiero hacer una empresa. Bueno, vaya y pídale una palabra. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Dónde está la palabra escrita? Señálela. Y dijo la persona: aquí está la palabra. Y en el momento de dificultad, yo: Señor, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué estoy pasando estas circunstancias?
el creyente vuelve a esa palabra y dice, Señor, tú me dijiste esto. Entonces la palabra de Dios se vuelve una herramienta de defensa en todas las situaciones para el creyente. Por eso el creyente lo sabe. Señor, aunque ande en el valle de sombra, aunque ande por un valle de muerte, en todas las cosas. Uno lo ve hasta en las películas. ¿Se acuerda del soldado Ryan? El soldado Ryan tiene un francotirador por allá y en este momento él dice, aunque ande en el valle de muerte, antes de disparar, peleando contra los alemanes. Suena tonto, pero es que la palabra de Dios es para el creyente una verdadera defensa. Vamos un momento a lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Escucha esto tan interesante. Dice la Biblia, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces dice que los jóvenes se defienden del maligno y lo vencen en lo espiritual y lo terrenal por medio de la palabra. Escuche lo que dicen los siguientes versículos, la siguiente parte del versículo. Os he escrito a vosotros, jóvenes. ¿Quién es el joven? El joven es aquel que está conociendo la palabra de Dios, aquel que conoce a Cristo. Recuerde, la semana pasada lo explicamos. Usted viene como un niño y la manera como usted crece de niño el siguiente paso es crecer a un joven. Eso es lo que está comparando Juan. ¿Y cómo creció a joven o cómo pasó a ser un joven en la palabra de Dios? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Está bien que un bebé en Cristo no conozca la palabra de Dios, es muy normal, porque no saben, porque nadie les enseñó a orar. Por eso tenemos los grupos de conexión, porque nadie les enseñó los primeros rudimentos de la vida cristiana. Pero conforme usted va creciendo, usted va entrando por esta puerta y usted va creciendo por su relación. Recuerde, la palabra de Dios es lo que lo hace crecer a usted, es la rama, eso es lo que va pasando. Entonces mire lo que dice. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Analiza esto. Primero que todo, el joven es fuerte. Ahora, y la palabra de Dios permanece en vosotros. El joven es fuerte porque la palabra de Dios permanece en él. ¿Quiere conocer un cristiano fuerte? Es un cristiano que tiene una buena relación con Cristo, con la palabra de Dios, con Cristo y obviamente con la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, dice aquí, ustedes son jóvenes y son fuertes y por la palabra de Dios que permanece en vosotros y has vencido al maligno. Entonces, ¿cómo se vence el maligno? ¿Cómo se vence las huestes espirituales? ¿Cómo se vence la brujería? ¿Cómo se vence la mentalidad de pobreza? ¿Cómo se vence todo aquello que para nosotros es un enemigo? A través de ser fuertes por medio de la palabra de Dios. Entonces, si usted no lee palabra de Dios, es muy difícil que usted sea fuerte. Es a través del concepto de la palabra de Dios en que usted se vuelve, que el creyente se vuelve un creyente fuerte. Por eso, para el creyente, el verdadero creyente, la palabra de Dios se vuelve una arma de defensa. Y lo vemos en todas las partes de la Biblia. La Biblia siempre nos dio a los grandes hombres de Dios, siempre respondieron conforme a la palabra de Dios. Lo que nos lleva al sexto punto antes de terminar. Para el creyente, sexto punto, para el verdadero creyente, la palabra de Dios es el banco de memoria del Espíritu Santo. Eso es muy lindo lo que les voy a decir en estos momentos. Vuelvo a decirlo, para el creyente, la palabra de Dios es el banco de memoria del Espíritu Santo. Déjeme, yo le explico esto conforme a Juan 14, versículo 26. El Señor diciéndole a los discípulos antes de partir, les dijo estas palabras. Les contó todas las cosas en esa gran última cena, les comentó todas las cosas que habían de pasar. Les dijo, ustedes van a pasar por esto, yo voy a hacer con esto. Y no había chance de que estos discípulos pudieran recordar estas cosas. Era imposible. Nuestras emociones y nuestra vida, todo lo que pasamos diariamente, no nos permiten absorber la palabra de Dios como es. No tenemos capacidad de absorberla, porque la palabra de Dios es que espíritu, o sea que no se ve, y es vida. Pero usted no logra en su mente absorberla toda. Por eso hay cambios que usted ni siquiera sabe que ha tenido, pero que los dio fue la palabra de Dios, fue su relación con la palabra de Dios. Por eso usted tiene que leer la palabra de Dios diariamente, porque conforme usted la lee diariamente, usted va creciendo. Y dice la Biblia entonces en Juan 14, 26, les dijo Jesús a los discípulos, miren, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará.
Note esto, Él vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo y cuando viene el Espíritu Santo sobre el creyente, Él comienza a ayudarlo en muchas circunstancias. Pero muchas veces hay cierta parte de la ayuda o el Espíritu Santo no puede echar más porque la persona no tiene mayor conocimiento. Se lo voy a explicar. Enseñamos a los padres a disciplinar a sus hijos y ellos dicen, uy, si a mí me hubieran enseñado esto desde el principio. ¿Se acuerdan o no? Yo lo he dicho muchas veces. Tal vez a usted le estemos enseñando los conceptos para que usted sea financieramente próspero. Y usted dice en su corazón, ay, si a mí me hubieran enseñado esto desde antes. Hoy yo hubiera sido feliz si a mí desde pequeño me hubieran enseñado en la iglesia. Y usted no sabe esos conocimientos. ¿Por qué no lo sabe? Porque la palabra de Dios no está en usted. Entonces el Espíritu Santo no puede echar de la mano de donde más lo quiere. Yo no puedo predicar como predica Enrique Padre. ¿Por qué? Porque yo no tengo el conocimiento. Él ya tiene el conocimiento de muchos años y yo tengo un conocimiento limitado. Escucha lo que dice entonces en la Biblia. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Entonces, cuando usted, aquí vienen dos conceptos importantes. Cuando usted en la mañana abre su corazón y comienza a leer la palabra de Dios, quien le enseña a usted es el Espíritu Santo. Usted sacó la palabra de Dios, ¿vale? Y usted comenzó a hacer su devocional en la mañana. Usted lo sacó al frente y usted lo primero que tiene que decir es el Espíritu Santo, háblame. El Espíritu Santo se sienta al lado suyo como si fuera un maestro. En vez de sentarse al lado suyo, está dentro de usted. Pero vamos a pensar que Él se sienta al lado suyo como si fuera un maestro. Y usted comienza a abrir la palabra de Dios. Y usted comienza a leer, 1 Juan, el verbo. Y Él comienza a decirle a usted y a explicarle lo que está. ¿Ok? Ese es un primer concepto del Espíritu Santo. O sea, es el banco de memoria. Él le va enseñando, lo va ilustrando a usted para el futuro. Segundo concepto que vemos aquí. Y le recordará todo lo que les he enseñado. Ahora, usted no puede recordarle a una persona nada de lo que no hubiera aprendido. Yo no le puedo decir, Miguel, te recuerdo que en chino se dice esto si Miguel nunca ha sabido chino. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le recuerda a una persona? Le recuerda la palabra de Dios que ya puso dentro de esa persona hace muchos años. Entonces usted está en una situación bien difícil, una situación en la que usted tiene que lidiar con ciertas cosas y Dios le dice, ahí, ¿te acuerdas cuando te enseñé esto? Y le trae a su memoria, ¿qué? La palabra de Dios. Pero si en la palabra, en su memoria, no hay palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué le puede traer al recuerdo? No le puede traer nada. Le enseñará una cosa o dos cosas, pero no le puede traer nada al recuerdo de lo que tiene que hacer. Por eso Él dice, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará todas las cosas. Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, Él dijo, estos no me han entendido ni 5. Por eso cuando Alba, cuando los líderes de niños a nuestros hijos les enseñan allá la palabra de Dios, ellos en el momento parece que no lo entendieran, ¿cierto? Ellos dicen, no ha pasado nada, y el profesor sale y dijo, bueno, pues no sé si entendieron estos muchachos o no. Pasando el tiempo, la palabra de Dios va a crecer y el Espíritu Santo va a echar mano de esa palabra más adelante en la vida de sus creyentes. ¿Por qué? Porque Él les recordará todas las cosas que les enseñó. Entonces, si usted no aprende y si usted no abre la palabra de Dios continuamente, entonces usted no puede, Dios, ¿qué le va a recordar? Si usted no conoce un versículo, si usted no piensa, si usted no analiza, si usted no medita esa palabra de Dios. Y no importa que usted lea un capítulo 10 veces, léalo hasta que saque el resumen, léalo hasta que Dios le hable. Señor, no me voy a parar de aquí. Yo he leído el libro de Isaías un par de meses donde me lo leí como 4 o 5 veces, porque es un libro bastante difícil, pero a mí se me han quedado cosas acerca del libro de Isaías. Por eso en nuestras células nosotros damos las Biblias libro por libro, capítulo por capítulo. Entonces usted lee, a usted le explican, el líder lee, escucha y aplica. ¿Estamos? Entonces ahí el creyente, o sea, en la palabra de Dios, el verdadero creyente sabe que la palabra de Dios es el banco de memoria del Espíritu Santo. Si usted hoy parase en este momento, ¿usted cree que el Espíritu Santo puede coger de alguna cosa en su vida? ¿Puede tomar?
Piénselo, ¿cuándo fue la última vez que leyó la palabra de Dios? ¿A usted le da dificultad hacer el devocional y leer la palabra de Dios todos los días? Yo estoy casi seguro que puede darnos dificultad. Pero si tan solo usted hoy se anima a cada día no dejar de leer, sino un capítulo diario, comenzar, Señor, quiero que me hables. Primero me purifico, luego pongo mi vida delante de ti, quiero entender. Estoy seguro que usted va a venir la próxima semana y usted va a decir, pastor, me habló el Señor. Nunca me había hablado. Esto es maravilloso. Y los que sabemos que Dios nos ha hablado por la palabra de Dios, sabemos que es maravilloso. Sabemos que es pura y física vida. Lo que nos lleva al séptimo punto. Séptimo punto. La palabra de Dios entonces para el creyente es la forma de permanecer en Cristo y de abrir el cielo. Mucho del deseo de nosotros, de todo creyente, y si usted es honesto conmigo, usted lo que quiere es que Dios le conteste sus oraciones. Usted quiere permanecer y que Dios le abra los cielos. Usted quisiera tener la tarjeta de crédito de los cielos. Eso es lo que uno quiere tener. Señor, que yo pida y se haga. Eso es lo que queremos todos. Tenemos que ser muy honestos. La manera de tener todo lo que nosotros necesitamos es por medio de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, escucha lo que dice, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué el Señor abre y da la tarjeta de crédito? ¿Por qué saca el Señor la llave del garaje para prestar el carro a usted y a mí? ¿Por qué el Señor lo hace? Porque sabiendo que en la palabra de Dios usted ha entendido el carácter de Dios y usted ha crecido, el Señor dice, ya usted es adulto para que reciba lo que usted quiere. Recuerde, primero, ¿qué hace uno con el niño? Uno le da. Al joven, el niño pide, uno le da. Al adulto se le da la responsabilidad, se le dice, ahora manéjelo usted. ¿Estamos? Es muy interesante ver una de las cosas que a mí más me encanta de ver a Emma es cómo Dios contesta aquí, aquí y aquí. Quiere decir que en la edad adulta del discípulo, él tiene las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque sabemos que Emma no se va a enredar. Emma es la que me dice, yo no me voy a enredar con esta situación. Sino que ya es adulta y yo ya le puedo soltar las llaves las llaves del almacén de Dios, la tarjeta de crédito del Señor. ¿Por qué? Porque a medida que usted ha ido conociendo la palabra de Dios, usted ha ido aprendiendo lo que Dios y el carácter de Dios se ha formado en usted. Como el carácter de Dios se ha formado en usted, Dios dice, ya mi hija Elena puede. Vaya Elena, tome la tarjeta de crédito. Ya mi hija Diana puede hacer esto. Pero mientras permanecemos niños, que no nos vaya a dar una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque nos vamos a endeudar, porque nos vamos a ir a comer los dulces de todo el almacén. Pero a un papá que es responsable se le da una tarjeta de crédito, ¿qué hace? Tiene casa, carro, tiene la alacena bien puesta, tiene todo lo que suple las necesidades. Ya no son necesidades egoístas. ¿Entendemos? Entonces, ¿quiere abrir usted los cielos? Usted necesita permanecer en la palabra de Dios. Amén. 4 cosas entonces rápidamente, iglesia. Póngase de pie. Primero que todo, cómprese una Biblia. ¿Sí? Es importante que usted tenga una Biblia. Hay gente que es increíble como en una congregación. Hay una canción que se llama, Camilo, Palabras de Verdad. Es increíble que en una congregación una persona se compre primero el libro de un pastor y luego se compre la palabra de Dios. No, usted tiene que tener una palabra de Dios, una Biblia. Y no tenga una Biblia, Miguel, no es suficiente con la Biblia electrónica. Es que yo la tengo, me decía un amigo mío, la tengo en mi teléfono. No, su Biblia en el teléfono le sirve para dar referencia en un momento, en un caso, venir a la iglesia, abrirla, mirarla, punto. Pero su Biblia tiene que ser de devocional diario. Coja esa Biblia, raye, busque una Biblia que le guste, una Biblia buena. Mire el lenguaje que habla la Biblia. Es muy fácil el lenguaje, la mejor Biblia es definitivamente en español, es la Reina Valera. Pero usted va a necesitar quizás otra Biblia porque esos jóvenes están hablando un lenguaje más actualizado. Entonces busque una buena Biblia en la librería, en una traducción viviente. Ponga una Biblia, lea 2 o 3 conceptos que usted tenga. Segundo, establezca una hora
para hacer su devocional. Establezca un tiempo, comprométase con el Señor ahora. Este año que usted va a punto de empezar tiene que ser victorioso para usted. Y usted tiene que ser fuerte, pero en la palabra de Dios. Entonces, saque un tiempo para leerla. Dedíquele la misma hora a leer esta palabra de Dios. No lo haga un día, hoy lo hago por la noche antes de acostarme, mañana en la mañana, otro día al mediodía, y usted ya no tiene un concepto, ni tiene un, ¿cómo se dice? Una disciplina. No, búsquela la misma hora. Si va a leer a las 6 de la mañana, lea todos los días a las 6 de la mañana. Comiéncela a leer. No desfallezca. Ay, porque la comencé a leer y no entendí nada. No se preocupe, vuelva a leerla. El día siguiente Dios le va a hablar. Llame a su líder. Pregunte qué es lo que pasa, qué significa esto. Pregúntenos a nosotros. Nosotros le vamos a indicar en qué parte le vamos a ayudar en ese concepto. Cuando la vaya a orar, dígale al Señor, Señor, abre mi entendimiento. Porque recuerde, usted tiene ahora un profesor. El profesor es el Espíritu Santo. Y cuando usted abra esa palabra, el que le tiene que abrir, el que se tiene que ganar usted es al Espíritu Santo. Y usted le tendrá que decir, Espíritu Santo, háblame. Dime qué me vas a hablar. Enséñame hoy. Porque Él no le va a hablar si usted no quiere escuchar. Ojo, Él no va a pasar sobre su propio deseo. Él va a respetar su libre albedrío. Y cuarto, cuando la oiga o cuando la lea, obedézcala. Porque si hay una cosa que apague al Espíritu Santo, es la falta de obediencia. Recuerde, el Espíritu Santo tiene un tanque que se le llena del amor. Y ese tanque que se llena del amor es la obediencia. No es el toque, no es el cantar. El tanque del amor de Dios, Miguel, no es las palabras de afirmación. El tanque del amor no son los regalos. El tanque del amor de Dios es la obediencia. Ese es el único tanque que llena el amor de Dios. Cierre sus ojos entonces. Quiero que se imaginen en este momento su devocional, coja un librito, saque algunas conclusiones, lea, y quiero ponerlo en este momento. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, estamos acá todos juntos. Estamos contentos porque nos hayas traído, y esta enseñanza ha sido muy buena, esta predicación, porque tú nos estás enseñando a permanecer en ti. Señor, te agradecemos que hayas traído tu palabra y que sea tan íntegra, Señor, tan completa en todos los aspectos. No sabíamos que teníamos armas de batalla, no sabíamos que teníamos pan